dice si ya empieza a ver las diapositivas, por favor. Sí, se ven. Gracias, Ana. Bueno, chicos, recuerden que estas capacitaciones quedan grabadas para el laboratorio de psicología en la página web del laboratorio. Si en algún momento la quieren revisar o si quieren ver algunos otros cuestionarios, también van a estar montados ahí, ¿sí? Bueno, el cuestionario que les voy a impartir el día de hoy es el cuestionario de estrés laboral, ¿sí? Está adaptado por Catalina, que hace parte de la TIA, donde la universidad ha adquirido pues como todos los cuestionarios y está pues en el laboratorio dispuesto para que ustedes en el momento que la quieran de pronto impartir, la puedan tomar. Bueno, una de las especialidades que tiene pues este cuestionario de estrés laboral es cómo benefician a los profesionales pertenecientes, por ejemplo, digamos, a varias partes, sí, tanto a la parte de organizacional como clínica, y la necesidad de evaluar la variante de estrés laboral en cada individuo o en un grupo de personas que tienen programas de entrenamiento en manejo de estrés, como parte del análisis funcional de un problema que puede resaltar esencial para hacer el nivel de mirar el estrés, nivel de estrés laboral. Resulta una variable relevante y en caso así de serlo, identifica situaciones estresantes más problemáticas. Ese cuestionario permite valorar el cambio como resultado de las intervenciones. La aplicación es individual o colectiva, dependiendo de su necesidad. En adultos, aproximadamente de 15 a 20 minutos está la prueba. Y la finalidad es la evaluación del nivel general de estrés laboral y la severidad y la frecuencia con la que ocurren, ¿sí? Son 30 fuentes genéricas de estrés, ¿sí? Tenemos unos baremos, esa es digamos, la media, ¿sí? En la parte de situación laboral e individuos en 3 grandes grupos que se los voy a explicar un poquito más adelante. Y está el material del ejemplar. Todas las pruebas que tiene el Politécnico actualmente tienen pues el material impreso, pero también tienen el PIN que pueden, digamos, meterse a la página de TIA y pueden poner el PIN y ahí van a encontrar que pueden poner como cuando ustedes aplican la prueba, la pueden hacer ahí para que la puedan corregir. Bueno, la adaptación de esta herramienta de diagnóstica tiene como utilidad de evaluación a los trabajadores con trastornos físicos y psicológicos, que nos parece innegable, haciendo intensiva a otros muchos ámbitos como la psicología organizacional o la prevención de riesgos laborales. Esta prueba es una de las más apetecidas, digamos, en organizacional, puesto que mide ese estrés y cuáles son las variables que tienen, ¿sí? Beneficia pues obviamente a muchos de los profesionales y pues en su trabajo en grupo digamos que pueden identificar y medir la salud de la organización y diseñar programas en cambio organizacional. Otra de las digamos cuestionarios o test que son un poquito más allegados es la CLA y el de CORE que ya fueron expuestos en semanas pasadas. Bueno chicos, los problemas psicológicos han pasado de contemplarse como aspectos secundarios cuando no son tan estrambóticos, ¿cierto? Pero a nivel organizacional, digamos que existen varias problemáticas que son muy importantes medir, ¿sí? En este aspecto, ver qué situaciones son, digamos, de mayor estrés para las personas y cuáles no. Chicos, si van teniendo alguna duda, con mucho gusto me van diciendo, listo. Segundito, por favor. Bueno, este cuestionario lo adaptaron personas de la TIA a la versión española. Se benefician, como les conté, todos los profesionales pertenecientes a clínicas y a nivel organizacional. Permite valorar el cambio como resultado de las intervenciones y es necesario cuantificar el nivel de estrés que se encuentra expuesto un trabajador
al fin de poder determinar la contribución relativa del estrés de la aparición de un problema en la salud. Hay muchas personas, no sé si han escuchado dentro de la organización, que dicen como, ay, no, ya estoy sufriendo de una enfermedad o tengo de pronto algo porque mis niveles de estrés son súper altos y en ocasiones lo genera de pronto algunas de las variables que están dentro de la organización, ¿sí? Entonces, para ello, pues obviamente existen unas variables que son las que se miden dentro de este test. Bueno, desde el punto de vista de este cuestionario, representa uno de los instrumentos mejores fundamentados pues, por la lengua española para cumplir con el cometido de su uso y resulta compatible con otros, como les conté, que es el decoro y la SLA. El estrés laboral aparece vinculado con un deterioro del rendimiento de trabajo debido a factores como problemas de salud, ausentismo, rotación, accidentes laborales, consumo de drogas o alcohol o comportamientos contraproducentes. Estos problemas suponen costos y evidentes en las empresas que se reflejan en el aumento significativo de las solicitudes de incapacidad debido a sus disfunciones psicológicas que se ha producido en los últimos años. Realmente, a nivel organizacional, cuando impartimos esta prueba, nos damos cuenta de muchas situaciones. Unas se ven reflejadas muchísimo, digamos, en el nivel de los grupos. Ahorita les voy a contar cómo se dividen los grupos. Ejemplo, si esas personas es por dirección de las empresas o es realmente por el ambiente de la empresa o qué tipo de factores son los que hacen que tengan un estrés laboral. ¿Sí? Bueno, este cuestionario de estrés laboral evalúa la severidad percibida, la intensidad y la frecuencia con la que ocurren. Esas 30 fuentes genéricas del estrés laboral a las que se encuentran expuestas los empleados en una amplia variedad de contextos laborales, consta de 3 escalas y 6 subescalas, que van desde lo más general hasta lo más específico. El índice de estrés laboral, la severidad de estrés laboral, la frecuencia del estrés laboral, el índice de la presión laboral o la severidad y frecuencia, y el índice de la falta de apoyo en la organización, severidad y frecuencia. Esas son las escalas, entonces están divididas así: JSX, índices de estrés laboral. El índice de estrés laboral proporciona una estimación del nivel global del estrés laboral que experimenta cada individuo en su contexto de trabajo. Combina con puntuaciones de severidad y frecuencia de todos los ítems del JSS. También esta escala del JSS, que es la severidad del estrés laboral. Esta escala de severidad del estrés laboral indica la puntuación media percibida por el individuo en situaciones estresantes, tales como puntuaciones que están basadas en la comparación de cada uno de los 29 ítems. Por ejemplo, una de las escalas tiene, por ejemplo, asignación de tareas desagradables o situaciones estresantes relacionadas con el trabajo. ¿Sí? Frecuencia del estrés laboral. La escala de esta frecuencia indica la frecuencia media con la que las 30 situaciones estresantes del cuestionario están dadas en los últimos 6 meses. Si quieres ir. En esta parte de la subescala de presión laboral y falta de apoyo en la organización. JPX, índice de presión laboral. Este índice de presión laboral evalúa, combinado con la severidad y la frecuencia, el estrés laboral experimentado por un tiempo extra. El cumplir plazos de finalización o el papeleo excesivo. Estos 10 estresores reflejan aspectos estresantes en la estructura, el diseño o las obligaciones de trabajo. Dame un segundito, por favor. Y severidad de la presión laboral. JPS. Esta subescala evalúa el nivel medio de severidad percibida respecto a los 10 estresores del cuestionario con la presión de trabajo. Entonces, por acá les voy a mostrar las otras frecuencias. JPF, que es la frecuencia de presión laboral.
Esta subescala evalúa la frecuencia media de los 10 estresores del cuestionario directamente relacionados con la presión en el trabajo. O sea, chicos, vea, las pruebas realmente a veces son, por ejemplo, esa me ha parecido una de las más larguitas que ha tenido pues todos los cuestionarios que he hecho, las pruebas psicológicas, pero en particular es como sentarnos, revisarla, digamos, estudiarla, ¿cierto? Cómo se aplica y cómo se evalúa, ¿sí? Entonces, todas estas, digamos, frecuencias y digamos, los índices que tiene, todas están en la prueba. Es solo como medirla, revisarla y cómo realmente debes de contestarla, pues si va a ser en un grupo o si es a nivel individual. Estas son las frecuencias, por ejemplo, las otras 3 frecuencias que faltan, por ejemplo, la falta de apoyo en la organización, la severidad de la falta de apoyo en la organización y la frecuencia de la falta de apoyo en la organización. ¿Sí? Esos son los 3 niveles de análisis de las puntuaciones. Entonces está el nivel 1, que es el índice de estrés laboral. Entonces va con la severidad y la frecuencia. El nivel 2, las subescalas de presión laboral y la falta de apoyo organizacional. Entonces, la severidad y la frecuencia, ¿cierto? Y la falta de apoyo organizativo. Entonces, la severidad y la frecuencia. Y en el nivel 3, análisis de los ítems. ¿Sí? Por ejemplo, digamos en el grupo 1, trabajan trabajadores de agricultura, pesca, artesanales o trabajos de la industria manufacturera. En el grupo 2, ocupaciones manuales con cualificación intermedia, trabajadores de los servicios de restauración de personales, protección y vendedores, operadores de instalaciones, maquinarias y montadores. Y en el grupo 3, ocupaciones de oficina, dirección de empresas, administrativos públicos, técnicos profesionales, científicos e intelectuales, técnicos y profesionales de apoyo. Entonces, digamos que este cuestionario, digamos, debe fijarse como muy bien la puntuación, ¿cierto? Dame un segundito, por favor. Bueno, en la parte de las instrucciones, cuando te entregan la hojita, tiene 25, esa que adquirió el Politécnico Colombiano tiene 25 hojitas para que las puedan, digamos, utilizar, pero realmente va dependiendo de la capacidad pues de la cantidad de personal que tiene la empresa. ¿Sí? En la parte de las instrucciones, situaciones relacionadas con el trabajo que produzcan aproximadamente la misma cantidad de estrés, que la asignación de tareas desagradables señale en un círculo el 5, en aquellas situaciones que sienta que son más estresantes. Una de las preguntas que son en las situaciones estresantes relacionadas con el trabajo es, por ejemplo, trabajar horas extras, falta de oportunidades de promoción, asignación de obligaciones nuevas o poco familiares, compañeros que no realizan su trabajo, apoyo insuficiente por parte del superior, ocuparse de situaciones de crisis, falta de reconocimiento en el trabajo, bien hecho, realizar tareas no incluidas en la descripción del puesto, equipamiento insuficiente o de pobre calidad, asignación de mayores responsabilidades, periodos de inactividad, dificultad para acceder al superior, experimentar actitudes negativas hacia la empresa, personal insuficiente para realizar una tarea, tomar decisiones cruciales que están en el punto de mira, ofensa personal por parte de un cliente, un usuario o un compañero, falta de participación en decisiones organizativas, salario insuficiente, entre otras. Y por la parte de situaciones estresantes relacionadas con el trabajo, son asignación de tareas, por ejemplo, como compañeros pocos motivados, conflictos con otros departamentos. Entonces, digamos que realmente es como cortas las preguntas, no son tantas,
son por parte de situaciones estresantes 30 y por esta otra parte 30 también, en total 60. Entonces, les voy a mostrar por acá más o menos cómo se vería eso. Entonces, el índice de estrés laboral, en esa estimulación global a nivel de estrés que experimenta el individuo de trabajo, entonces esta es la medida. La severidad por frecuencia se multiplica. Y el índice de presión laboral, entonces este se atribuye a la presión procedente de su trabajo, tal como puede ser trabajar tiempo extra o el cumplir plazos de finalización o papeleo excesivo, ¿cierto? Y el índice de apoyo organizativo. Esa es esa es una de las, digamos, uno de los ejemplos que se hizo a una empresa, digamos, con un índice de un coeficiente indicado pues como en un nivel de 0,85, que tiene un nivel de fiabilidad de la prueba y es muy satisfactorio, ¿cierto? Obviamente hay que entrar a ver los resultados de otras que realmente están por debajo, ¿cierto? Acá están los subgrupos. Y esta más o menos es como se representa, entonces, la asociación entre las puntuaciones del cuestionario con otras medidas de estrés, con la satisfacción laboral. Acá están en las puntuaciones, como se ve. Y les voy a mostrar un ejemplito en YouTube de los ejemplos de cómo se miden los análisis de respuesta. Una intervención, bien sobre un individuo, bien sobre un grupo de trabajo. Aquí, bueno, pues presento tres ejemplos de perfil del JSS procedentes de aplicar la prueba a 3 personas y que, bueno, pues nos servirían para dar algunos ejemplos, ¿no?, de cómo interpretaríamos. En primer lugar, como decía, siempre nos fijamos en lo que es el primer grupo de puntuaciones, las de estrés laboral, índice de estrés laboral, severidad y frecuencia. Aquí, en este trabajador, ¿no?, pues estamos obteniendo una puntuación del índice de estrés laboral, de ese nivel de estrés laboral global, ¿no?, que estaría en el percentil 70. ¿No? Me detengo un segundo para comentar que hay 2 tipos de puntuaciones, que son los percentiles y luego tenemos también puntuaciones T. En general se recomienda hacer la interpretación clínica, ¿no?, basada en los percentiles, en los centiles, ¿no?, y reservar las puntuaciones T para un uso de las puntuaciones en investigación, ¿no? Pero la interpretación parece más clara, más sencilla y más intuitiva, la de las puntuaciones centiles, de cara a lo que es nuestra práctica aplicada, ¿no?, la práctica clínica o de otro tipo. En el índice de estrés laboral de este trabajador tenemos un centil 70, el punto de corte que se recomienda para considerar que tiene unos niveles moderadamente altos, ¿no?, de estrés laboral podría ser el de 75, ¿no?, aunque podemos ser más exigentes con respecto a este punto de corte, pero bueno, aquí vemos que el índice de estrés laboral estaría en una puntuación de 70, en principio por debajo de, ¿no?, ese punto de corte de 75, aunque cuando vemos los dos componentes, severidad y frecuencia, sí que vemos que esta persona pues concede un carácter estresante, por decirlo de alguna manera, a las situaciones por encima, ¿no?, por encima de lo que cabría esperar. Hay una puntuación de un percentil 75 y esta sí que sería relevante, la de severidad, ¿no? Cuando nos vamos a las puntuaciones de las subescalas, vemos que las puntuaciones más altas, ¿no?, o la puntuación más alta, la encontramos en severidad de la falta de apoyo de la organización, ¿no? Probablemente en el origen de la puntuación alta en severidad de este trabajador, ¿no?, pues nos encontraríamos ese componente de estresores relacionados con la cultura organizacional, con el componente más social del trabajo, ¿no? ¿Cómo interpretaría yo
el que este trabajador tenga especialmente las puntuaciones en forma, en las escalas de severidad más altas, las de frecuencia o que las puntuaciones en los índices, pues que realmente al hablar de problemas de estrés en este trabajador estaríamos hablando de problemas de estrés quizá relacionados con la valoración de las situaciones, ¿no? Con el carácter negativo, ¿no?, que asocia a las situaciones, a los estresores del JSS, más que con una altísima frecuencia de exposición a los estresores. En ese sentido, ¿no?, la orientación tal vez la orientaría en la intervención la orientaría hacia lo que es la carga emocional que le concede, la interpretación que realiza de las situaciones que él considera estresantes en su trabajo. Todo ello muy por encima, porque tenemos un tiempo limitado, pero para que nos hagamos una idea de cómo podría ser la interpretación. Si bajásemos de nivel a ese nivel 3, pasaríamos a identificar cuáles son las situaciones que son más desagradables o que son más candidatas a objetivo de intervención, ¿no?, para ese trabajador, ¿no?, que vendrían a ser situaciones como la ofensa personal por parte de un cliente o un usuario o compañero, eh, ocuparse de situaciones con compañeros de trabajo que no realizan sus propias responsabilidades, su propio trabajo. Este tipo de situaciones son las que aparecen con unas puntuaciones más altas en el cuestionario de este trabajador. Un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, pues vemos que hay claramente un grupo de puntuaciones en una de las subescalas, ¿no?, que está desviado, que está con niveles muy altos, ¿no? Aquí, si nos fijásemos en el primer nivel de análisis, el de estrés laboral, índice de estrés laboral, severidad y frecuencia, veríamos que nos pasaría desapercibido, ¿no?, porque no son niveles que estén fuera de rango, que sean especialmente altos, pero sí serían altos los relacionados con la falta de apoyo de la organización. Estas subescalas, todas ellas, puntúan elevado. Pues nuevamente, elementos como los que he citado anteriormente serían objeto de atención, ¿no?, ese componente más social y de política de la organización. Y aquí tendríamos que tener en cuenta que no únicamente estamos hablando de lo que interpreta, ¿no?, la persona, sino de la frecuencia con que aparecen esos estresores, que también parece que es alta y que se encuentra desviada. Un tercer perfil. Este tercer perfil corresponde a otra persona, concretamente a una persona que tiene responsabilidades de dirección. Y me gusta mucho este perfil porque, si nos fijamos, lo que aparece es que tanto en el primer nivel general de estrés laboral como Chicos, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan?
Buenas noches, sí, yo te escucho. Qué pena, se cortó como la llamada. Les voy a terminar el videito. Pues ya realmente no era como mucho más. Realmente lo que estaba tratando como de decir la persona em, dentro pues de los ejemplos es cómo se miden pues como esas frecuencias y estresores que hay dentro de la organización, ¿sí? Realmente la prueba es una de las pruebas de pronto como con más nivel que resultan pues muy importantes para la organización para medir, ¿cierto? En general, pues es hasta acá la capacitación. Si ustedes tienen alguna inquietud, pueden hacerlo en este momento. Hola, ¿ninguno? No, para mí está muy claro así. Bueno, listo. Chicos, muchas gracias por haber asistido a la capacitación. Si de pronto en algún momento quieren ver el cuestionario o alguna de las otras pruebas, en el laboratorio de psicología siempre va a estar Julián Coecha, también Einer, también va a estar, pues tenemos varias pruebas, el de Core, el de CLA, el de Gestal, pues hay muchos que pueden de ser de gran utilidad para ustedes. Incluso en la página del laboratorio ya están montadas varias que de pronto ustedes por su inclinación hacia otras, digamos que no sean organizacional, sino parte de pronto clínica, también pueden estar interesados en conocerla, pueden ingresar a la página. Muchísimas gracias por haber estado. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias igualmente. Hasta luego.